A mí me da mucho gusto pues ya haber llegado a esta sesión con muchas preguntas. Creo que justo se han detonado pues bastantes inquietudes y creo que eso es algo muy valioso, ¿no? De este proceso en el que pues creo que todos estamos replanteando nuestras prácticas, mirándonos, ¿no? A nosotros mismos, mismas, mirando nuestros proyectos. Nos quedamos, ¿no? La última sesión de taller con esa pregunta, ¿no? Entre el tema de la creación artística en lo individual y cómo pues organizar ya el trabajo en colectivo, ¿no? Cuáles son todas esas pues dificultades, problemáticas, retos, ¿no? Que ya de por sí, digamos, desde los modelos tradicionales, pues es complejo, ¿no? Para los sectores artísticos y culturales. Y bueno, muchas gracias, hermosa comunidad universitaria. Buenos días tengan todo este equipo hermoso que está pues convocado a esta enorme reunión. Agradecemos desde toda la red de cooperativas culturales la generosa invitación que han tenido para pues poderles comentar cuál ha sido nuestra trayectoria en estos casi 5 años de actividad. Y me es muy grato poder estar aquí ante este grupo de mentes seguramente muy ávidas de saber qué camino seguir, de cómo seguirlo y qué tipo de cosas nos vamos a enfrentar en ese camino. Le pediría a Michelle si me da la oportunidad de compartir la pantalla para hacer la presentación. Sí, por favor. Ya está. Bueno, pues esta es una primera lámina muy sencilla, pero al mismo tiempo que para nosotros reúne y reunirá el gran compromiso y reto que tenemos ante ustedes. Es nuestra pequeña aportación a este seminario, otras economías posibles, diversas formas de sostenibilidad. Para nosotros es muy importante hacer una reflexión inicial en el sentido de que nosotros partimos en este contexto básicamente de lo que en el momento en que nos constituimos como red estaba ocurriendo concretamente en la Ciudad de México. Por supuesto, y ustedes ya lo vieron a lo largo de todas estas sesiones, el cooperativismo es algo, por supuesto, muy añejo, ha tenido éxitos indudablemente en muchos países, incluso de gran desarrollo capitalista. En México también tiene una gran trayectoria, y que tenemos ejemplos muy interesantes, muy valiosos. Sin embargo, bueno, pues justamente por la cuestión de las formas perversas en que se viene desarrollando el sistema capitalista, que no nos da opción a muchos grupos vulnerables en muchos sentidos, optamos por una alternativa eficaz, por una alternativa que en su momento, si bien fue coyuntural, se ha venido transformando en una forma de vida. Entonces, dicho esto, la pregunta 1 sería, ¿cuáles eran las condiciones o elementos que detonaron la integración de la red de cooperativas culturales de la Ciudad de México? Son 2 cuestiones bien importantes. Una, los programas y política pública en la Ciudad de México. Hacia 2007, en que se aprueba la Ley de Fomento Cooperativo, se inicia un proceso en el gobierno local, un proceso programático presupuestal para apoyo de las sociedades cooperativas. Este proceso implica la constitución y fomento de las cooperativas que ya tenían en ese momento totalmente legalizada su situación. Los ejes fundamentales que incluye este programa fueron 2.
Cuando inicia solamente era una cuestión de tipo presupuestal, lo que estaba involucrado. Más adelante se incluye no solamente los recursos financieros, sino se opta por algo muy atinado desde nuestro particular punto de vista, que es la educación cooperativa y la asistencia técnica. Y muy acertado lo digo porque si bien es cierto que a partir de este auge que empieza a darse en el gobierno local, se constituyen muchas cooperativas, pequeñas cooperativas, cumpliendo apenas con el requisito de los 5 socios. Lo cierto es que no hay una educación cooperativa, no hay una identidad cooperativa. Entonces, cuando hay una inserción en el programa de público de la Ciudad de México, de la parte de educación cooperativa, nos pareció algo muy acertado, porque justo es la base para poder continuar en un proceso como estos. Y por supuesto también la asistencia técnica. Llegamos sin conocimientos específicos sobre cómo organizarnos, sobre cómo administrarnos. Entonces la asistencia técnica también fue muy importante cuando se inserta como uno de los ejes relevantes de este programa. Y bueno, ¿cuáles eran los requisitos para poder insertarse en él? Algo que pudiera ser, si estamos operando y estamos trabajando y somos cooperativas legalmente constituidas, pues el requisito tal pareciera muy simple, cumplir con las reglas de operación del programa. Para muchas cooperativas sí lo fue, sin embargo, aquí viene el otro aspecto sustantivo que prevalecía y que prevalece todavía en algunos momentos, que es la falta de atención al sector cultural. ¿Esto qué implicaba? Pues que las reglas de operación del programa no contemplaban las especificidades del sector cultural. No había una separación específica o consideración importante de que la actividad cultural pues es muy diferente a una cooperativa que tiene actividades de producción, que tiene actividades de servicios en términos más tangibles o que tiene alguna otra actividad. Entonces, esto es lo cierto, las reglas de operación no contemplaban las especificidades del sector cultural. ¿Esto en qué derivó? Pues en dos cuestiones. Por fortuna, la negativa determina la positiva. Las sociedades cooperativas de corte cultural que buscaban participar en el programa, al no poder cumplir en estricto rigor las reglas de operación, pues no tuvieron acceso a estos programas de apoyo. Por supuesto, esto es lo que detona la determinación de que estas organizaciones culturales se vuelquen por colaborar entre sí con la finalidad, como lo ponemos aquí, de potenciar su voz en los diferentes ámbitos de su interés. Ya no era solamente buscar el apoyo, sino realmente tener una identidad cooperativa. Y bueno, yo puedo seguir con esto, pero les quiero comentar, si en algún momento alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, interrumpir, no hay ningún problema, estamos abiertos a esta circunstancia. Entonces, recapitulando, la política pública de programas de apoyo, que era muy importante para las cooperativas que iniciaban o que iniciábamos en ese momento, nos dejaba fuera, porque solamente nos decían que la diferencia entre una cooperativa de producción pues era el giro comercial. Entonces no había esa, no se había detonado esa importancia del sector cultural cooperativo. Bien, entonces, ¿qué objetivos centrales se perseguían cuando buscábamos integrar una red? Que todavía no era una red, era simplemente una idea, era un sueño. Bueno, pues lo más importante, aprender de las experiencias emergidas de cada iniciativa cooperativa. Obviamente, cada particularidad es una enseñanza en términos de poder caminar juntos. Por supuesto, construir enlaces solidarios y de apoyo mutuo. Si bien estos dos aspectos, solidaridad y apoyo mutuo, son de los principios sustantivos de las cooperativas, que ya lo vieron ustedes con mucho mayor detalle en sesiones anteriores,
pues en el caso de la red de cooperativas, construir enlaces en este sentido nos ha sido fundamental. El otro objetivo central, pues por supuesto, crear colectivamente condiciones para incidir en la formulación de esas reglas de operación de los programas públicos que nos estaban marginando. Esos eran 3 de los objetivos fundamentales que se pensaron cuando de alguna manera empezamos a conformar la red. Uno más, que también muy importante, a todos nos interesa muchísimo esto, es fortalecer la identidad, la gestión y la sustentabilidad económica de las cooperativas culturales. Para nosotros, evidentemente, pensar en que estábamos por razones obvias excluidos de estos programas de apoyo y fomento, era para nosotros muy importante fortalecernos, no solamente, insisto, en cuanto a identidad, sino también en cuanto a la posibilidad de mantenernos vía una autogestión, una sustentabilidad que no solamente implicaba el recurso económico, sino al mismo tiempo el cuidado del medio ambiente, que es otro de los principios básicos que implica el cooperativismo. Y bueno, pues así desde cada uno, desde nuestras trincheras, poder aportar a este gran objetivo. Bueno, y pues una vez que decidimos, que definimos cuáles son esos objetivos, ¿cómo nos organizamos? Evidentemente hubo un grupo detonador importante que convocó de una forma abierta a las sociedades cooperativas que tuvieran la misma visión, los mismos ideales, los mismos sueños, crecer y fortalecerse. A esta convocatoria, muy importante, confluyeron un sinfín de organizaciones cooperativas con iniciativas culturales diversas y fueron cooperativas de mucho tipo, tanto recién creadas como cooperativas que ya tenían hasta 25 o 40 años de funcionamiento. Y esto nos dio, por supuesto, la posibilidad de poder caminar en un sentido muy interesante. Aquí tenemos algunos de los logos de las diferentes cooperativas que desde un principio han estado, pues por así decirlo, al pie del cañón. El que ustedes ven aquí, pues es solo una lámina enunciativa, pero realmente, pues si yo trato de poner todas las cooperativas que han tenido un apoyo importante para la red, pues necesitaríamos no sé cuántas láminas. Aquí quiero destacar y agradecer públicamente el gran trabajo que todas estas cooperativas han tenido para con la red. Y aquí lo ven ustedes, tenemos cooperativas que de alguna forma, insisto, son de diversa índole cultural y que han venido trabajando muy de cerca, y esto es algo muy importante para todos los que nos manifestemos en un contexto de arte y cultura, muy cerca a las comunidades. Esto es muy importante, porque si bien nos interesa nuestra gestión, nuestra sostenibilidad, también es un importante objetivo desarrollarlo para un servicio y un bien común justo a la comunidad en la que nos insertamos. Y tenemos, por ejemplo, la cooperativa Eliminarte, que es una cooperativa impresionantemente fabulosa en el sentido de que su servicio lo da utilizando lengua de señas mexicana. El grupo Tribu, que es un grupo reconocido a nivel internacional, nos ha representado en un sinfín de eventos en el mundo. Él está en la cooperativa, ellos están dentro de la cooperativa Casa del Colibrí. Si bien esta cooperativa es de muy reciente creación, el grupo Tribu ya tiene 40 años en toda su trayectoria. Y bueno, no puedo dejar de mencionar, y aquí quiero hacer un énfasis muy importante también, a la Casa de Cultura Las Jarillas, porque en Casa de Cultura Las Jarillas nos ha abierto su puerta. No tenemos como red de cooperativas culturales un espacio específico donde debatir, donde reunirnos, donde compartir, donde estar
no lo tenemos. Sin embargo, Casa de Cultura Las Jarillas nos ha abierto siempre muy generosamente las puertas de su lugar y ahí es en donde por lo regular tenemos, y bueno, nos reunimos toda la pandilla. Quiero también hacer una mención especial a la cooperativa Iniciativa Social, nuestra cooperativa de consultoría profesional, porque sin ella muchos de nosotros, incluyo a mi cooperativa que está ahí juntitos, el Osochitl, sin esta consultoría profesional, nosotros como cooperativas no tendríamos, muchos de nosotros, pues aquí, no estaríamos aquí. Además de darnos todo ese apoyo de asesoría profesional, por supuesto, es parte importante y de sostén de nuestra red de cooperativas culturales. Y pues les decía, yo así me puedo seguir hablando de cada una de las cooperativas y no me resta en este caso más que decir que es un grupo que ha venido trabajando muy fuerte en los objetivos que nos han conformado como red. Por supuesto, ya lo comentábamos hace un momento, la integración se basó en los principios y valores cooperativos. Y aquí podemos ser muy repetitivos y a lo mejor y hasta aburridos en nuestra participación. Sin embargo, yo creo que es muy importante hacer mucha insistencia. Herramientas, bueno, pues los principios y valores cooperativos son una herramienta. Y son una herramienta porque si la utilizamos nos va a dar forma de vida, nos va a sustentar la vida. En este contexto, nos constituimos como un foro abierto y plural. Esto significa que cuando empezamos nosotros a identificar las necesidades de la colectividad cultural, la comunidad cultural, identificamos que hay no solamente cooperativas, que hay colectivos, que hay personas que sin ser cooperativistas tienen el interés de estar dentro de la red. Entonces abrimos y en la red participan también colectivos y muy solidariamente en un contexto también de asesorías y de sugerencias respecto a nuestras formas, a algunos profesores, en este caso quiero hacer mención a una profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social que siempre ha estado como cooperativista sin serlo, lo es de corazón. Entonces, somos un foro abierto y plural. ¿Cuál fue la cuestión clave y sigue siendo? La compartencia mutua. Señalábamos que las experiencias y los aprendizajes eran muy importantes, son muy importantes para poder fortalecer nuestra sustentabilidad. Por supuesto, con este marco identificamos nuestras necesidades colectivas y nos conformamos. Este es otro de los instrumentos importantes de una colectividad, que una vez que se han definido objetivos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para concretarlos? No es solo dejarlos escritos, no es solo ponerlos en algún lugar por ahí, sino, bueno, ¿cómo vamos a interactuar con ellos? Bueno, pues definimos diversas comisiones justamente acorde con esos objetivos planteados, comisiones de trabajo y con las habilidades y experiencias de cada uno de los miembros que estábamos dentro de la red de cooperativas culturales. Finalmente, acordamos, ese ya fue el igual, después de muchas sesiones y horas de discusión, pues un nombre muy sencillo, Red de Cooperativas Culturales de la Ciudad de México. ¿Y por qué decimos también de la Ciudad de México? No lo mencioné antes, pero tenemos cooperativas de todas las alcaldías, Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, en fin, las 16 alcaldías de la Ciudad de México están con un grupo de cooperativas determinado dentro de la red. Bien, y para tener una mayor organización en nuestro trabajo, justo integramos un grupo de coordinación de las actividades de las comisiones. Cada comisión se aboca a hacer el trabajo que le corresponde y hay un grupo de coordinación que integra y fortalece las actividades que se llevan a cabo. ¿Cómo fuimos abordando las actividades en la red?
También aquí quiero destacar dos elementos fundamentales. Uno, que le dimos prioridad en la capacitación. Si bien durante todos estos casi 5 años hemos estado capacitándonos en diversos aspectos y de diferentes formas, como colectivo hemos privilegiado 3 aspectos fundamentales. Un taller de autoformación de cooperativas culturales, un taller sobre la economía social y solidaria y un taller de planeación estratégica. Los 2 primeros talleres tuvieron mucho que ver con nuestro evento fundacional. Necesitábamos partir con las mismas herramientas, desde la misma base, para poder hacer las cosas de la mejor forma. Y el taller de planeación estratégica surge como una necesidad de renovarnos un poco tiempo después. Pero bueno, este es uno de los aspectos importantes que posibilitó de una mejor forma nuestra organización. La otra son las relaciones interinstitucionales. Como N cooperativas que constituimos a la red, pues cada una de nosotros tiene posibilidades de relaciones con tal o cual comunidad, con tal o cual autoridad, con tal o cual institución pública, con tal X asociación civil, etcétera. Bueno, pues este acervo de relaciones vienen a darnos un servicio sustantivo a la red. En este sentido, entonces, iniciamos esta actividad con el objetivo, por supuesto, de alcanzar, valga la redundancia, esos objetivos que habíamos definido. Y hemos tenido avances importantes, logramos en ese momento, estamos hablando del año 2018, en que tenemos una vinculación inicial con la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, que bueno, desde que se inicia el proceso presupuestal programático, para las cooperativas es la entidad que tiene las atribuciones dentro del gobierno de la Ciudad de México. Y esto nos da una posibilidad de participar como elenco cultural en la Expo Cooperativas de la Ciudad de México 2018. Hasta 2019, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo nos dedicaba un espacio al año a las cooperativas para tener esta Expo Venta de Cooperativas, en el cual, por supuesto, había un escenario en el cual ya en el 2018 participan nuestras cooperativas. Pero algo también muy importante para nosotros, con todo este trabajo desarrollado en todo este inicio, fue posicionar el tema del cooperativismo cultural, tanto en la institución pública como en el ámbito académico y también en el ámbito social. Y por supuesto que también para nosotros fue muy importante generar un mayor interés por parte de otras organizaciones para formar parte de este esfuerzo colectivo. Todo esto nos posibilitó llegar a ese fin de año con 2 eventos que buscaban y estaban insertos en todo este proceso de solidaridad y de crecimiento colectivo. Por supuesto, pues buscábamos la sostenibilidad. ¿Cuáles son estos eventos? Bueno, pues una primera feria de cooperativas culturales de la Ciudad de México, que en su momento, como ustedes lo pueden ver en la fotografía del cartel que les anexamos, se iba a llevar a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares. Sin embargo, pues justo el programa de la feria estaba hacia el fin de año, cuando hay un cambio de administración. Como todos cambios de administración, pues no podemos ni evitarlo, ni es nada tampoco que sea sorpresivo, pues hay modificaciones sustantivas en la atención de los programas y de las acciones que tienen las instancias públicas. No se logró finalmente estar en el Museo Nacional de Culturas Populares, pero finalmente, de manera coordinada con la Secretaría de Cultura y la Alcaldía de Iztapalapa, llevamos a cabo esta primera feria de cooperativas. Y bueno, logramos tener un formato innovador. ¿Y por qué decimos innovador? Porque es la primera vez en la que se incluye
en una expo, una feria de cooperativas, un foro de análisis de los temas culturales. De los temas culturales y por supuesto, el tema sustantivo que teníamos mucho interés en fomentar, que fue la economía solidaria y el cooperativismo. Bueno, en este foro de análisis participan tanto compañeros cooperativistas como servidores públicos, en su momento de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Cultura, pero también de algunas universidades, algunos académicos. Por supuesto, la feria también tiene un escenario artístico-cultural en donde participan, pues, todas nuestras cooperativas, y no todas, un buen número de cooperativas de música y danza tradicional, narrativa oral, cuentacuentos, teatro y cine. Un escenario artístico muy lucido, muy diverso. Y obviamente la exposición y venta de productos artesanales y de arte popular. Lo que buscamos en todo este proceso fue también empezar a trabajar con el aspecto de la sustentabilidad. Para nada se utilizó en el caso de los alimentos, como suele pasar en muchas de las ferias, unicel, para nada. Fue algo que tuvimos totalmente prohibido. Y bueno, acudieron a la exposición y venta. Tuvimos herbolaria, tuvimos gastronomía tradicional, tuvimos artesanía con legado cultural, editoriales, en fin, un sinfín de productos de todo tipo. Finalmente, nos interesaba también propiciar la comunidad. No solamente era hacer un evento en el que destaquemos cuál es la bondad de la economía solidaria y del cooperativismo cultural, sino propiciemos comunidad a través de la fiesta y la convivencia. ¿Y qué hacemos? Organizamos un fin de año cooperativista en el que también la solidaridad, en este caso del Sindicato de Trabajadores de nuestra universidad, de la UNAM, nos apoya con su salón, y pues ahí hicimos una fiesta que, bueno, no solamente hubo expoventa de pulque, mezcal y cerveza, como ustedes pueden ver ahí, que además fue extraordinario porque pudimos probar esas bebidas ancestrales tan tradicionales y además a veces tan olvidadas y tan no disfrutadas. Tuvimos también gastronomía mexicana y, por supuesto, los productos artesanales elaborados por nosotros. ¿Qué buscamos con esto y logramos? Afianzar lazos solidarios en nuestra comunidad. Tuvimos baile, en fin, estuvo muy bonita la fiesta. Con eso terminamos el 2018. Si bien, como red de cooperativas culturales, toda esta ardua labor, este arduo trabajo bonito que realizamos durante ese año, nos posicionó, sí, como una organización independiente y genuina en el tema de cooperativismo y economía solidaria. Por supuesto, en el contexto del ejercicio del tema cultural. Esto para nosotros nos dio mucha fortaleza para seguir. Si bien, también estos avances que tuvimos nos dieron la oportunidad de actualizar objetivos y nuestras estrategias. Porque si bien hubo avances, es muy importante referirlo, también hubo errores, también hubo cosas que no hicimos bien. Entonces, estos avances y estas lecciones que obtuvimos durante todo este año nos motivaron a hacer un ejercicio de autoevaluación, el cual, al final de cuentas, se tradujo en este taller de planeación estratégica que comentaba hace un momento, y a partir del cual renovamos nuestra misión, nuestras estrategias, nuestras acciones prioritarias para nuestra siguiente etapa. Consolidamos nuestra misión y suscribimos como interés supremo, que aquí sí se los leo, consolidar la identidad cooperativa mediante una propuesta organizativa y de acción en el proceso de gobernanza, en beneficio económico, social y cultural del movimiento cooperativo.
Para seguir caminando teníamos que consolidar lo que estábamos buscando. Entonces, establecimos como interés supremo esto que acabamos de ver. Definimos de una forma nuevamente enfática nuestra misión y visión. Nuestra misión: fomentaremos la filosofía del trabajo cooperativo a través del ejercicio del arte y la cultura en un marco de economía solidaria y sustentable. Y esa misión es a partir de la cual, o más bien desde la cual y desde antes, hemos estado caminando. Y estamos caminando hasta lograr nuestra visión, esta visión del futuro, que falta mucho, pero ahí está y la tenemos como un gran pendiente. Somos un referente de cooperativismo cultural y de economía solidaria a nivel nacional, coadyuvante para el restablecimiento del tejido social y construir de la cultura de la paz. Esa es nuestra más grande aspiración y en ello estamos trabajando. Con esto, en 2019 intensificamos nuestra actividad. Estas actividades relevantes fueron dando más presencia a la red. Comentábamos hace un momento, y por aquí está nuestro querido Héctor, aquí hacemos una referencia como red de que realizamos un análisis de la propuesta de reformas a la Ley General de Sociedades Cooperativas y que hicimos un pronunciamiento de la postura de la red al respecto en el Congreso de la Unión. Este trabajo singular, tan importante, tan definitivo para las sociedades cooperativas, pues nuestra cooperativa hermana de iniciativa social ha tenido un papel sustantivo. Si Héctor quisiera hacer algún comentario, adelante. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, el enfoque de estos comentarios a la ley fue que en algunas iniciativas de ley que se estaban presentando en el Congreso de la Unión eran impulsadas por los dos actuales consejos superiores del cooperativismo, y pues las cooperativas pequeñas pues no se veían representadas en esas iniciativas de ley. Y pues decidimos, ¿cómo se llama?, alzar la voz y estar presentes, ¿cómo se llama?, con legisladores que estaban impulsando estos proyectos de ley para, pues, que consideraran las circunstancias de las cooperativas que tienen, pues, no son tan grandes como Cruz Azul, como Pascual, como Trado, ¿no? O sea, y que pues también tenemos muchas necesidades, ¿no? Y no nos veíamos representados allí y bueno, pues nos hicimos presentes en algunos foros para, ¿cómo se llama?, manifestar nuestras propuestas y manifestar también la idea de que las propuestas de ley deben de ser más que legales, legítimas en ese sentido. Y bueno, pues ahí y afortunadamente, bueno, pues ahorita que se han estado trabajando recientemente otros foros para ver los cambios en la ley y hacer un encuentro cooperativo, pues ya los consejos superiores nos están considerando. Muchas gracias. Al contrario, Héctor, muchas gracias a ti. Y bueno, otro de los objetivos que habíamos señalado lo concretamos con la elaboración de un documento analítico sobre las reglas de operación del Programa de Fomento y Constitución de Empresas Sociales y Solidarias 2019, el FOCOFES, que es un programa vigente y el cual, bueno, es documento analítico que presentamos en su momento a las autoridades de aquel año. Y por supuesto, aportamos a la agenda de análisis y debate del cooperativismo y de la economía solidaria. Estuvimos participando en diversos foros, tanto académicos como institucionales, como de organizaciones sociales. Tuvimos una actividad muy importante también en ese sentido. Algo muy... ¿Sí?
Perdón que te interrumpa. Adelante, Es que me adelante. quedó la duda. Bueno, no sé si después nos podrán compartir el documento, pero me parece muy interesante conocer qué elementos a grandes rasgos, porque desde el inicio comentaste, ¿no? Desde el inicio había reglas de operación que nos dejaban fuera, ¿no? Es decir, necesitábamos una flexibilización o qué elementos sí podían cumplir las cooperativas culturales. Eso me parece muy interesante porque es como ese contraste de las características específicas, ¿no? Sobre todo de lo artístico, ¿no? Que es más complejo lo intangible, pero qué elementos se necesitaban flexibilizar o qué cosas limitaban el acceso o qué cosas sí podían, digamos, las cooperativas culturales demostrar para poder acceder a los diferentes programas. Sí, sí, por supuesto, les hacemos llegar el documento que trabajamos al respecto. Sí, con mucho gusto, Michelle. Y bueno, les decía, como una parte de las actividades importantes que llevamos a cabo es estar cerca de las comunidades. Entendemos que sí, nuestro objetivo es también buscar una transformación social. Debemos partir de que la comunidad es esencial, que el desarrollo comunitario cultural es el nicho más amplio que podemos tener las cooperativas culturales. Y en este sentido, en un contexto de celebrar, de conmemorar más bien, de conmemorar el 12 de octubre, no como se ha venido colaborando, sino en un contexto de resistencia, como puede ver por aquí en alguna de las diapositivas, como Día de la Resistencia, justo para conmemorar ese 12 de octubre. La red de cooperativas culturales, con el auspicio de la Fundación Rosa Luxemburgo, participamos en un evento muy interesante que trató sobre la trayectoria de la cooperativa Tosepan, que aquí lo pongo entrecomillado. Tosepan es un referente de cooperativismo integral indígena en el país. Es una cooperativa que, como ustedes pueden ver, tiene 40 años ya en el marco cooperativo indígena. Ellos están ubicados si mal no recuerdo, hacia el nororiente de la Sierra de Puebla. Y bueno, comentábamos, es un referente porque no solamente es una cooperativa que produce, es una cooperativa que produce sustentablemente, sino que es una cooperativa que utiliza la herbolaria y la medicina tradicional, tiene una cooperativa de salud, una cooperativa de ecoturismo, en fin, toda una población inserta en el trabajo cooperativo. Entonces, la Fundación Rosa Luxemburgo nos hace partícipes para ser, por así decirlo, anfitriones de este magno evento. Y comentaba, se lleva a cabo en la Casa de Cultura Las Jarillas, con una interesante audiencia que tuvimos también en este sentido. Y aquí lo podemos ver, posterior a la charla de Tosepan, hay una mesa de debate y de reflexiones muy nutrida en la cual pues igual se obtuvieron aprendizajes y lecciones muy interesantes con relación a este aspecto de ver de manera objetiva, de manera tangible, cómo es posible el desarrollo cultural comunitario. La cooperativa Tosepan es un ejemplo que yo les invito a conocer, si es que aún, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Finalmente, con eso terminamos el año 2019 con este evento. Y bueno, obviamente tuvimos trabajo de reflexión y de debate interno, y teníamos muchos proyectos interesantes hacia el 2020. Sin embargo, bueno, pues hasta sobra decirlo que fue lo que pasó. Sin embargo, a pesar de ello, estuvimos trabajando muy fuerte de manera virtual y finalmente pudimos tener acciones importantes en estos tiempos de pandemia. Pues tuvimos un foro virtual
en la que fuimos invitados también, acerca de, un foro virtual sobre la cultura y la economía social y solidaria, en la cual una cooperativa, Jovenmex, de la delegación, ellos están en la delegación, en la alcaldía Gustavo Madero, allá por el rumbo de Coatepec. Bueno, pues en colaboración con ellos estuvimos presentes en este foro virtual. También en estos tiempos de pandemia es muy importante hacer una promoción de las diferentes herramientas que son útiles y muy eficaces para sortear nuestras necesidades. Entonces, una de estas herramientas sustantivas es el Banco del Tiempo, y como está planteado aquí, se manejó como una conferencia, como un taller, el Banco del Tiempo, una alternativa ante la crisis. Y bueno, también esto fue algo muy interesante porque abrió posibilidades diversas para muchos de nuestros compañeros y de nosotros que tenemos necesidades materiales tangibles. También, siguiendo lo que iniciamos en el año anterior sobre el Día de la Resistencia, la red organizamos para el 12 de octubre del 2020 un conversatorio en el cual también fue transmitido en vivo desde las diferentes redes, y bueno, se llevaron a cabo conferencias, ponencias interesantes en la cual participaron nuestras cooperativas CODES, la Casa de la Chinampa, que bueno, es muy interesante porque Casa de la Chinampa justo es una cooperativa de cultura chinampera, que también lo comentábamos, tal vez no lo comenté, pero está su logo en las cooperativas que han trabajado muy fuerte en este sentido. Estuvo la Casa de Colibrí con el Grupo Tribu, estuvo la Asamblea de Inmigrantes Indígenas. Fue un conversatorio también muy interesante en torno a la cuestión de comunidades y desarrollo ancestral cultural. Y finalmente trabajamos de una manera también muy fuerte, casi una docena de cooperativas de la red, para llevar a cabo lo que llamamos el Festival Axolotl, que lo intitulamos Un mosaico cultural entre la vida y la muerte. Bueno, pues ahí a nosotros, por ejemplo, nos tocó hacer una narrativa sobre el Mictlán, sobre lo que significa la dualidad muerte-vida, lo que significó para la cultura mesoamericana, y se trabajaron muchos aspectos relativos a esa tradición que tiene sus orígenes hace más de 500 años en México. Y bueno, aquí 2021, llega 2021 y en esencia pareciese que no tuvimos actividad y que no la hemos tenido en cuanto a que tengamos la presencia. Sin embargo, eso es real, no hemos tenido presencia de manera específica como la pudimos tener vía virtual en el 2020. Sin embargo, este último año ha sido un año en el que nos hemos reunido para reflexionar, para revisarnos, para ver nuevamente cuáles han sido esos aprendizajes y cuáles han sido nuestros retos. Y pues aquí yo solo enumero 4, sin embargo, son muchísimo más de eso, pero estos 4 estamos ciertos de que engloban lo fundamental de estos aprendizajes. ¿Cuáles son estos? La identidad en lo individual. Comentábamos desde un principio, la educación cooperativa, la identidad cooperativa en lo particular es muy importante, porque esto es la fuerza que va a sumar en lo colectivo. No podemos estar en una colectividad si no estamos ciertos de por qué somos una cooperativa o de por qué estamos optando por la economía social y solidaria. El cooperativismo cultural es una pasión firme, ¿sí? ¿Y por qué lo es? Porque justo vives los valores solidaridad, ayuda mutua, comunalidad. Sin estos valores, la pandemia nos hubiera arrasado, no solo nos hubiera raspado como nos ha raspado a todos, nos hubiera arrasado. Pero bueno, aquí estamos con el cooperativismo cultural.
que el arte en todas sus manifestaciones coadyuva a formar una comunidad crítica y reflexiva. Y eso nos permite hacer más comunalidad. Y también que solo organizados es posible hacer sinergia y tener una visibilidad y representación real. Caminando solo por la vida, nos doblamos al primer aire. Y por eso quisimos poner aquí en el fondo un bosque de bambú, en el cual pues sabemos que son aparentemente muy débiles, sin embargo, tienen una fortaleza impresionante. Si hay un tremendo clima, pues no se caen, entre ellos se respaldan, entre ellos se recargan y ahí siguen firmes, con fuerza. Por eso quisimos poner ese fondo en nuestros aprendizajes, porque quisiéramos ser una comunidad como el bambú. Eso quisiéramos. ¿Cuáles son nuestros retos? Bueno, también fue parte de la reflexión, y es parte, no fue, sigue siendo parte de la reflexión en la cual estamos ahora en este año trabajando. ¿Cuáles son estos retos para nuestra sostenibilidad? Bueno, conseguir el mayor reconocimiento de la economía solidaria y de la cultura como herramientas para el retorno de un desarrollo sostenible, justo y participativo. Ese es uno. Caminar organizados para abrir y exhibir los espacios para nuestros proyectos culturales y creativos. Fomentar y promover las prácticas de economía solidaria. Ya hay muchas cosas que se están haciendo en la Ciudad de México. Hay bancos de tiempo, hay multitrueque, hay, en fin, el uso de otras monedas, obviamente no monetaria. En fin, hay muchas herramientas en el contexto de la economía solidaria que tenemos que no solamente fomentar, sino también promover. Por supuesto, esto es también muy sustantivo y más adelante ya tendrán información más específica. Alcanzar nuestra disciplina legal y jurídica para facilitar los caminos. Esto es muy importante. Y fortalecer nuestra convicción y actuar sin demora. El camino es largo, muy largo. Y discúlpenme, pero aquí no me pude sustraer de mi amor por la cultura mesoamericana. Y quise poner a un gobernador, Xihuitlacotl. ¿Y por qué quise poner a Xihuitlacotl? Porque es el gobernador, según la cultura mesoamericana mexica, el gobernador del fuego. Y el fuego es la energía vital. Y nos tiene y está en una posición de reciprocidad. Esa posición en los gobernadores, en las entidades sagradas, con los brazos, como ustedes lo ven ahí, con los brazos abiertos, nos está diciendo que hay reciprocidad y que están solicitando un retorno. El retorno lo está solicitando a través de una vírgula que tiene un color, y el color rojo también es muy importante porque nos está diciendo que es una transformación. Está pidiendo una transformación y un retorno. ¿Y por qué retorno? Bueno, pues el retorno tiene una condición que ya en algún momento existió y ahora pedimos que retorne. Y justo si nosotros nos remitimos a estos retos que tenemos, las comunidades originarias, el pasado que debe ser presente ahora, pues ya teníamos un desarrollo sostenible, justo y participativo. Lo teníamos. Caminábamos juntos, colectivamente. ¿Sí? La economía solidaria la practicábamos. Entonces, no me pude sustraer de poner a este gobernador de la energía vital. Y esta imagen está extraída de, aquí yo lo estoy poniendo, con su nombre, el libro de los altares agrícolas mayores. Es un códice que tradicionalmente lo conocemos como códice borbónico. Sin embargo, una persona, un aguatlaco muy sabio de la Huasteca hidalguense, en algún momento nos refería que decir códice borbónico nos dice solamente en dónde está o quién se lo robó.
pero no nos dice de qué trata. Sin embargo, bueno, pues este códice borbónico en náhuatl es el Güey Mínimo Moshko y significa libro de los altares agrícolas mayores. No me pude sustraer de esa pasión que siento por todo ese legado y me parece que nos representa en estos retos que queremos que retornen, que queremos seguir caminando en ese contexto. ¿Y por qué 5? También los números tienen un significado muy interesante en la cultura mesoamericana. El número 5 es fin de ciclo, marca un fin de ciclo, pero es también premonitorio de uno nuevo. Entonces, el siguiente ciclo pues debe ser con una renovación y una convicción más fuerte. Y solamente ya para terminar esta presentación me voy a permitir leerles un poema de principios del siglo XX de un filósofo griego, Kavafis, que seguramente ustedes lo conocen, pero que su contenido lo abrazamos mucho porque es lo que nos da el corazón, nos da el espíritu, dada la situación tan perversa que en este momento estamos viviendo, para seguir adelante. Y bueno, aquí lo tienen. El poema es Ítaca, de Konstantinos Kavafis. Solamente son unas partes, las que nos parecieron más relevantes. Todo es muy bonito el poema, sin embargo, aquí solamente estoy poniendo algunas partes. Cuando emprendas tu viaje hacia Ítaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencias. Que sean muchos los días de verano que te vean arribar con gozo, alegremente, a puertos que tú antes ignorabas. Conserva siempre en tu alma la idea de Ítaca. Llegar ahí, he aquí tu destino. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella, jamás habrías partido. Bueno, pues esto lo abrazamos en la red de cooperativas culturales porque sabemos que nos falta mucho camino por recorrer, que debemos seguir aprendiendo y de nuestros errores poder fortalecernos aún más. Y para nuestra hermosa comunidad que está participando en este acompañamiento de este gran proyecto de Piso 16, y yo les dejaría este ejercicio de reflexión, que a partir de los objetivos de su iniciativa y con la visión que tuviesen respecto a su sostenibilidad, ¿cómo responderías a los siguientes cuestionamientos? Mi vocación por el arte y la cultura, ¿qué la motivó? ¿Cuál es la influencia de la cultura, del arte y la cultura en la sociedad y viceversa? ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los temas relevantes que la cultura debe enfocar para coadyuvar a la necesaria transformación social y ecológica? ¿Cuál o cuáles serían las diversas formas de construir las narrativas correspondientes y su divulgación? ¿Y cómo veo mi iniciativa en el largo plazo? Los invito a pensar, a reflexionar sobre estos cuestionamientos que para nosotros también, Red de Cooperativas Culturales, estamos en este proceso de revisión. Y pues con esta invitación a la reflexión, yo le diría, comunidad artística Puma, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado de expresarnos, de poder compartir con ustedes las vicisitudes que como red hemos tenido. Ahí están nuestros contactos. Por supuesto, yo desde la cooperativa Ocelosochil, Artesanos y Músicos, estoy a sus órdenes y nuevamente agradecemos esta enorme posibilidad y oportunidad que nos otorgaron. Gracias, Rosa María. Por ahí están los contactos. Dejo de compartir. Bueno, pues hablaremos, o sea, yo creo que esto parte también de un contexto, de una realidad. O sea, y como mencionaba, tenemos que ir cambiando, o
O sea, o tratar de ir cambiando esa realidad, ¿sí? O sea, las circunstancias actuales pues, no son nada halagüeñas, o sea, y estamos viendo, por ejemplo, nos habla un estudio que se hizo en 2016 por Credit Suisse, o sea, una institución financiera, o sea, y que retomó el Oxfam, una organización internacional, en un documento que denominó la economía al servicio del 1%, o sea, la realidad de cómo estaba la desigualdad en el mundo. Cuando hablábamos, o sea, en la economía solidaria, hablábamos de que el 20% de la población detentaba el 80% de la riqueza y que el otro 80% nos repartíamos el 20%, o sea, el 80% de la población nos repartíamos el 20% de la riqueza. Y esto basado en una famosa regla, la regla de Pareto, del 80-20, decíamos que era así, pero en 2016, o sea, en el informe de Oxfam, nos dice que el 1% de la población acumula el 99% de la riqueza. Ese es el tamaño de la desigualdad que existe. Y esta desigualdad, o sea, pues, es un estudio para términos académicos, o sea, recientes, pero esto, o sea, se ha venido todavía agravando con la pandemia, ¿no? Y entonces es esta desigualdad que se mencionaba, nos dice en el estudio que la desigualdad extrema está alcanzando, o sea, cotas o niveles insoportables ya, ¿sí? O sea, el poder y los privilegios que se tienen, o sea, los sistemas económicos se están manipulando, son parte de una especulación y están pocas gentes manejando lo que sería la economía mundial. Y esto, o sea, ahorita lo estamos viendo con los famosos papeles de Pandora, ¿no? O sea, donde hay gente que incluso, o sea, además de que son tan ricos, no pagan impuestos, ¿eh? O sea, esta gente, o sea, manda su dinero a paraísos fiscales y aquí nos dice que en el 2016, o sea, se tiene una minoría privilegiada que oculta 7.6 billones de dólares. Y que, bueno, pues o sea, esto está creando no, la desigualdad y produce pobreza. Tenemos, o sea, gente rica, muy rica y pobres, muy pobres. Y entonces, en este estudio, en este informe de Oxfam, dice que en el 2015 solo 62 personas poseían la misma riqueza de 3.600 millones, hablamos de dólares, ¿sí? O sea, la mitad más pobre de la humanidad, ¿sí? Y lo hace, o sea, 5 años en el 2010, o sea, había 388 personas. Incluso se habla de una reducción en el número de ricos, ¿sí? Y dice que la riqueza en manos de estas 62 personas más ricas del mundo se ha ido incrementando. Y, o sea, de pasar de algo de medio billón de dólares, pasa a 1.76 billones de dólares. O sea que los ricos cada vez se están haciendo más ricos. Y mientras tanto, la mitad más pobre, ¿sí?, se desploma su ingreso en el 38%. Y esto es antes de la pandemia, ¿eh? Y dice que desde el inicio del presente siglo, la mitad más pobre de la población solo ha recibido el 1% de incremento total de la riqueza mundial. Entonces, esto también tiene que decir que cuando se habla, por ejemplo, incluso en México, y alguna vez incluso lo declaró
el mismo Barack Obama dice, cuando se habla de que debemos de incrementar la productividad y la riqueza en México, o sea, la distribución de esa riqueza va 1% a la gente y el 99% a los grandes empresarios. Y en el sector cultural no se salva de eso, ¿eh? También están sucediendo. Dice que los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial, en donde se concentra la pobreza, el hambre y la exclusión, han aumentado menos de $3 al año en casi un cuarto de siglo. Y sus ingresos diarios han aumentado más de un centavo, menos de un centavo al año. Y recordemos que la medición a veces se habla de gente que recibe por $1 al día. Entonces, esta circunstancia es terrible. O sea, la situación de la economía de mercado, o sea, diría, ¿cómo se llama? Alguna vez un obispo, ¿sí? El de Saltillo, decía que están estirando mucho la liga, ¿eh? Y bueno, o sea, pero también, ¿cuál es la situación? Esa es la situación mundial que tiene el estudio de Oxfam. ¿Cuál es la situación laboral en México? O sea, una situación, o sea, hay un reporte que se tiene, o sea, que se habla del trabajo digno, donde se dice que 75 millones de personas en edad y con posibilidad de trabajar, ¿sí? Solo 9 millones tienen un trabajo decente. Y este estudio lo presenta una organización que es una red de un gran número de asociaciones civiles que se llama Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Y ellos sacan un semáforo laboral y lo sacan por sectores en México, o sea, por regiones en México. Y nos dice que con trabajo formal, o sea, son números que nos espantan, porque si pensábamos que en la realidad teníamos un 60% de trabajo informal y un 40% de trabajo formal, que son los números que nos están manejando, en este estudio, que es un estudio muy reciente, es muy reciente, o sea, incluso se presentó en este año de 2021, nos dice que con trabajo formal, de esos millones de personas, de esos 75, todavía lo sujeta a cerca de 70, porque dice que 5 no, o sea, ni siquiera tienen opción de trabajar, ¿sí? Nos dice que el 9% que representa, que el 9 millones que representa un 13%, tiene trabajo formal. ¿Y cuál es el concepto de trabajo formal? Es un concepto donde el trabajo formal, que sería un trabajo de calidad, que habla después la OIT, es un trabajo donde se percibe por lo menos 2 veces el costo de la canasta básica, que para marzo del 2021 calculan que debe ser un ingreso de 7,500 pesos. Y adicionalmente se tiene cubierta la seguridad social. O sea, que es gente que tiene contrato, que tiene un trabajo, que tiene un ingreso y que tiene seguridad social. Y nos habla también de un trabajo precario. Creo que eso lo hemos oído varias veces y a veces lo estamos viviendo muy, muy seguido, ¿no? Y ese trabajo precario dice que o sea, que la gente carece de seguridad social y o de un ingreso suficiente para la canasta familiar. Y aquí hay que ver que en este esquema caen muchas gentes que están trabajando incluso para gobiernos, no solo para la iniciativa privada. Ahorita recordamos, o sea, esas modificaciones que se tienen a las leyes de outsourcing, ¿sí? Pero que muchas gentes en la cultura sabemos que están contratadas no en el capítulo 1000 de servicios personales, sino están en el capítulo 3000 de servicios generales, ¿no?
O sea, donde prestan un trabajo, pero no tienen las prestaciones. A pesar de que tengan un horario, un lugar, tengan un jefe, todo, o sea, están dentro de un trabajo precario, porque adicionalmente no se tiene todos esos elementos, ¿sí? Y aquí nos habla de que se tienen 35.3 millones de personas, que representa el 51%. Y bueno, el último segmento son las personas que están excluidas incluso del trabajo, que están desempleadas, ¿sí? O no pueden buscar trabajo remunerado por labores domésticas o de cuidado. Y ahí estamos hablando de un número altísimo de mujeres, ¿sí? O sea, dentro de nuestra sociedad, o sea, no únicamente la visión, o sea, la visión machista, sino también esa visión de las malas prácticas de responsabilizar a la mujer de las labores, ¿cómo se llama?, del hogar y del cuidado de los niños, de los mayores y de los enfermos. Entonces, esa es la situación, o sea, y bueno, pues yo creo que, o sea, buena parte de nosotros estamos dentro de esos 35.3 millones de personas. Y bueno, o sea, también, o sea, hay artículos, o sea, cuando estaban buscando esto, hay muchos artículos en el mundo, de la precariedad laboral de la cultura en México. Y nos habla de esta parte, por ejemplo, que se está dando en diversas instituciones, ¿no? Y que en general, o sea, parece que el trabajo de la cultura, como bien mencionamos, parece que es gratuito, ¿no? Que tiene que darse con la gratuidad, pero que entonces las circunstancias que no estamos valorando, ¿sí? No es algo que lo haces por hobby, que no lo haces, ¿cómo se llama?, para ganar dinero, cuando realmente hay empresarios que ganan mucho dinero con esto, ¿eh? Hay gente que vive y vive bastante bien de esto, ¿sí? Pero también, o sea, hablamos sobre las actividades que se tienen, o sea, en muchos trabajadores del Estado o que trabajan para el Estado, muchos artistas, ¿no? Y que no se les paga y nosotros, ¿cómo se llama? Lo mencionaba el otro día con Michelle, ¿no? O sea, ya cuando, o sea, estuvimos nosotros reclamando un pago a cooperativas de este evento que hablaba Rosa María de Iztapalapa, a cooperativas de la red de cooperativas culturales, y ya el secretario de Cultura ya me veía feo, o sea, ya no quería verme en las reuniones, porque siempre que lo veía le reclamaba y le sacaba la firma del compromiso el cual nunca cumplió, ¿eh? O sea, pero además, o sea, también, o sea, tuvieron que desarrollarse organizaciones a nivel nacional, como no vivimos del aplauso, ¿no? O sea, empezar a hacer organizaciones para cobrar, ¿sí? Pero para cobrar, pero también el problema es que teníamos, o sea, como organizaciones o culturales, tenemos malas prácticas, ¿eh? O sea, no tenemos, o sea, nos hablan para atender un evento y vamos, todo lo hacemos de palabra, de veras, con una ingenuidad, ¿sí?, legal, o sea, tremenda, ¿no? O sea, vamos y después te pagamos y después vemos y a la hora de la hora, pues, como no hay un contrato, no hay una responsabilidad de quien te llevó, o sea, con la mano en la cintura no se les paga, ¿no? Y hay otro segmento de trabajadores de la cultura que, como decimos, o sea, están en el capítulo 3000, donde no están considerados como trabajadores, fuera del marco legal, ¿eh? O sea, y bueno, o sea, recordemos que las leyes pueden existir, pero las leyes tienen que ser justiciables. ¿Quién hace valer la ley? O sea, y las leyes, muchas de las leyes, no tienen sanciones por el incumplimiento. Entonces, aquí, o sea, lo que tenemos es que a esos trabajadores,
o sea, se utiliza y se empezó a utilizar, a ver, esto en la cuestión laboral fue toda una transición, ¿no? Había trabajadores por honorarios. Entonces, supuestamente para proteger al trabajador, o sea, el trabajo por honorarios era expedir una factura y tener la retención de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. Entonces dijeron, bueno, pues como eso es muy problemático, fiscalmente te voy a asimilar a salarios. Y ahí ya nada más te voy a retener el impuesto sobre productos del trabajo, del ISR. Pero eso era una facilidad supuestamente para el trabajador que inicialmente, de manera fiscal, debía ser tu patrón principal durante un año atrás. Pero después se hizo de manera práctica en empresas y en gobiernos donde contrataban por asimilado. ¿Sí? Y el asimilado, como era un trabajador por honorarios, no se le daban, ¿cómo se llama?, la seguridad social. ¿Qué entendemos por seguridad social? No tenía, ¿cómo se llama?, servicio médico, no tenía vacaciones, no tenía aguinaldo, entonces pues era un trabajador más barato. Entonces, así se fue construyendo, ¿no? Y incluso, o sea, esa violación, pues se llega a hacer hasta en gobiernos. Pero aún así, o sea, y por los retrasos y manejos presupuestales, pues vemos cómo, o sea, en algunas organizaciones, ya, pues, como sé que también dice, como dice José Miguel, se está grabando esto, en algunas organizaciones que por ahí que conocemos, o sea, había retrasos, o sea, y sacaban, o sea, por las redes sociales los trabajadores, que bueno, pues el trabajar en la cultura no es trabajar gratis. Y había retrasos de meses en el pago de sus salarios. Como si la gente no necesitara sobrevivir de eso. Pero bueno, también, o sea, encontramos una radiografía de la precarización del gremio cultural que hizo la UNAM, que hizo la difusión cultural de la UNAM, donde en la pandemia, o sea, la gente empezó a perder ingresos, ¿sí? Y también en esa radiografía se detectó que solo el 20% de la gente contaba con seguridad social. ¿Sí? Y ahí la pandemia nos agarró de sorpresa y el sector cultural se vio, es uno de los sectores más afectados porque fue uno de los sectores que paró, de los primeros en parar, y es uno de los últimos en reactivarse. Y aquí, bueno, o sea, el estudio nos dice que el 38.3% de los activos y trabajadores de la cultura dejó de recibir ingresos por efecto de las medidas restrictivas de la pandemia. Y de estos, el 23.6% compartió que la pérdida fue de entre el 91 y el 100% de los ingresos. Y bueno, pues, o sea, ahora sí que no vengo a desanimar tampoco a la gente, ¿no? O sea, pero bueno, esa es la radiografía y ese es el contexto, ¿no? Y bueno, se menciona que mucha de la gente que está dedicada a la cultura, pues no cuenta con seguros, no cuenta con ahorros. Entonces, esta circunstancia se vino, como se llama, a estar agravando, ¿no? ¿Sí? No, o sea, el 73% no tiene un plan de recuperación de esta crisis sanitaria, ¿sí? Y el 36.3% consideró que es urgente que se implementen políticas públicas de apoyo económico laboral para el sector cultural. Pero también, o sea, no estamos organizados, o sea, dijimos, bueno, para poder cobrar se tuvieron que estar organizando en colectivos como Recio
como no vivimos del aplauso, sí, para poder estar cobrando. Pero para estas cuestiones, para exigir políticas públicas, tampoco estamos organizados, ¿sí? No estamos, no hay, no estamos a la vista de las autoridades, ¿sí? Entonces, aquí lo que cabría a estar desarrollando es una figura legal. Eso es una herramienta para poder estar, ¿cómo se llama?, protegiéndonos de las cosas. Y las gentes, o sea, decimos que se organizan para defender sus intereses o para realizar sus intereses y sus fines. Y para defender nuestros intereses, pues creamos uniones, asociaciones civiles o de carácter político, ¿sí? Que trataremos utilizar para la defensa de esos derechos civiles, de esos derechos políticos, laborales, o sea, se crean en las empresas los sindicatos, ¿sí? Y para realizar nuestros intereses tenemos que irnos a desarrollar algunos aspectos mercantiles, ¿sí? O sociales que desarrollen consumo o producción. Poder vender o comprar en general cosas que nos estén, ¿cómo se llama?, mejorando nuestro nivel de vida. ¿Por qué? O sea, partimos, o sea, de que hay un estudio de Harvard que dice que ser pobre sale caro. Y si la gente que esté en pobreza no se organiza, pues va a seguir, ¿cómo se llama?, comprando las cosas incluso más caras, ¿sí? Y hablamos de todos los tipos, porque no puede comprar por volumen, ¿sí? Entonces compra por pequeñas cantidades pues lo vemos simplemente hasta con los cigarros. La gente pobre que no puede comprar una cajetilla de cigarros, compra al doble el cigarro, hasta en eso, ¿no? O en el sector financiero, donde la gente que no puede, ¿cómo se llama?, comprobar que tiene bienes, pues le cobran, o sea, hay sofomes que les cobran 160% al año, ¿eh?, de un préstamo, ¿eh? O sea, por cada peso deben de regresar en intereses, o sea, además de regresar el peso, regresar 1.60 por cada peso. ¿Por qué? Porque el principio financiero es que entre más riesgo, más tasa. Entonces, al pobre es al que le cargan la mano, ¿sí? Y muchas empresas, pues, FAMSA, Banco Azteca, o sea, se han dado cuenta de eso y están aprovechando ese segmento, donde las tasas de interés son altísimas. Entonces, bueno, o sea, si nos organizamos, podemos defendernos, podemos comprar en común o podemos producir en común. O sea, la circunstancia es que muchas veces, o sea, los trabajadores de la cultura no están organizados, ¿sí?, no están formalizados. Si les quieren ofrecer un contrato, no pueden acceder al contrato porque no tienen RFC, porque no pueden expedir una factura. Y además, o sea, no tienen una estrategia fiscal para pagar, no para dejar de pagar, sino para pagar lo justo. Entonces, o sea, para resolver esa problemática, ¿sabe? Porque nosotros lo hemos vivido, ¿eh? O sea, hay compañeros que nos dicen, no sé, es que no puedo facturar, oye, factura por mí. Entonces, a veces uno factura, pero finalmente queda la sensación como de que, como le descontaste, o sea, cobró 100 pesos, ¿sí? Más 16 del IVA, 116. Primero le descontaste el IVA, ¿no? Entonces ya tienen la sensación de que ya le estás quitando una parte. Pero además de esos 100 pesos, debes de retenerle sus impuestos. Entonces ya que, o sea, a pesar de que les ayudaste, ya quedó la sensación de que recibieron menos dinero, cuando realmente podemos estar haciendo las cosas y aprovechando incluso hasta los esquemas, o sea,
inteligentes, pero no dejan de tener su visión. Por ejemplo, este nuevo esquema del el régimen de confianza, ¿no? O sea, que tiene su trasfondo, pero bueno, pero se hace atractivo porque te dicen, mira, en lo que tú vas a pagar de impuestos, que recibes 300,000 pesos al año, pues vas a pagar el 1%, el 30%, ¿sí? Pero bueno, lo que pretenden, y la idea es, o sea, ya tenernos como cautivos a todos, que es la idea, que ese régimen de confianza, si quieren después platicamos sobre él, o sea, que es un régimen realmente no solo para beneficiar a la gente, sino también para tener un mayor control de los contribuyentes, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros, o sea, vamos a organizarnos, pero ¿con qué nos vamos a organizar? Hay dos tipos de figuras. Hay figuras, o sea, jurídicas basadas en el capital y otras figuras que se basan en el trabajo. Las basadas en el capital, pues bueno, ¿por qué son basadas en el capital? Porque estas figuras jurídicas lo que tienen es que el que más dinero tiene es el que manda, ¿eh? En la sociedad anónima, en la sociedad de responsabilidad limitada, igual en la SAS, o sea, en la Ley General de Sociedades Mercantiles tiene las llamadas 7 especies de sociedades mercantiles. Entre ellas está contenida la cooperativa, pero hay quienes decimos que no deberíamos de estar en esa ley, ¿sí? Pero esa, ¿por qué? Porque somos distintas a las otras 6 especies. Y en esas especies, el que más dinero tiene es el que manda. Y hay otras sociedades que están basadas en el trabajo, que son las sociedades que están contenidas en el Código Civil, que es la asociación civil y la sociedad civil, ¿sí? Están los ejidos, las comunidades, las sociedades de solidaridad social, que tienen una ley especial, las sociedades de producción rural, que incluso ellas se dan mucho a veces en los ejidos y las comunidades, y la sociedad cooperativa. Y estas tienen, cada una tiene su legislación. Tienen su legislación, o sea, y como mencionamos, unas reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Las sociales están reguladas por la Ley Agraria, la Ley General de Sociedades Cooperativas, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social y las civiles reguladas por el Código Civil. Pero, o sea, ¿cuáles son una pequeña diferenciación entre ellas? ¿Cuál es? O sea, la sociedad cooperativa, la sociedad anónima se forma con al menos 2 personas y es una figura clásica para desarrollar actividades mercantiles, incluso de especulación, ¿no? Que es lo que vemos muy fuertemente, que es a lo que se dedican, a especular, ¿sí? Con los productos, ¿sí? Y ellas, por ejemplo, las sociedades financieras son sociedades anónimas, principalmente, incluso como muchas se ven son SAPs, sociedades anónimas bursátiles, ¿sí? Y que se dedican a la especulación. La actividad, ¿cómo se llama? Financiera es una actividad meramente de especulación. No produce nada, pero sí genera, son las que generan las mayores ganancias. Y tenemos, por ejemplo, la sociedad cooperativa, que esa sí se regula, ¿cómo se llama? Tiene que constituirse con al menos 5 socios, la de consumo y la de producción, la de ahorro y préstamo por lo menos con 25, y que se puede dedicar ¿a qué nos podemos dedicar las cooperativas? Nos dice la ley que a cualquier actividad, siempre y cuando sea lícita. Incluso en la exsecretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, dijo que para manejar, por ejemplo, lo que sería la comercialización, ¿sí? Para la autorización del consumo lúdico de la marihuana, o sea, esta tendría que hacerse, o sea, la propuesta de ella
es que tendría que hacerse a través de sociedades cooperativas. Y bueno, pero ¿qué es una sociedad cooperativa? Por ahí nos preguntaban, que no se entendía bien qué era una cooperativa, ¿no? Bueno, o sea, fotosíntesis, una exposición sobre lo que eran las sociedades cooperativas y hace rato vimos que José Miguel, o sea, nos mostraba una liga de que van a dar un curso sobre cooperativismo, ¿no? Entonces, una cooperativa, nos dice el artículo 2 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que la cooperativa es una forma de organización social que esté integrada por personas físicas con base en intereses comunes, pero a diferencia de las sociedades mercantiles, tiene principios. Y ellos principios básicos, o sea, además de los principios, o sea, que contenidos en la ley, en el artículo 6, o sea, se basa en principios de solidaridad, de esfuerzo propio y de ayuda mutua. Y estos principios, o sea, la solidaridad, o sea, el hacer algo sin tener que pretender, o con los compañeros de la cooperativa, de tener un beneficio, del esfuerzo propio, que hagamos lo que tenemos que hacer, y de la ayuda mutua, que podamos, como se llama, hacerlo en colectivo. Y esta sociedad tiene el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de actividades económicas, de producción, de distribución y consumo de bienes y servicios. Las cooperativas, las clases de cooperativas, o sea, como lo mencionaba, son tres: las de consumo de bienes y servicios, las de producción de bienes y servicios, y las de ahorro y préstamo. Y bueno, o sea, ¿cómo se constituye una cooperativa? Pues esta cooperativa debe desarrollar acciones previas, ¿sí? Debe desarrollar acciones previas. A ver, permítanme. Son las acciones previas, ¿no? Primero, o sea, debe de contarse con una organización, una comisión organizadora o un grupo promotor de las cooperativas. Crear una sociedad es crear, ¿cómo se llama? Es casi como, bueno, crear un matrimonio, pero aquí un matrimonio colectivo, ¿no? Porque somos 5. Y tenemos, o sea, si nos vamos a casar, o sea, con ese colectivo, pues necesitamos saber quiénes son, ¿no? Y incluso qué valores tiene, y valorar, o sea, lo que necesitamos es calidad de socios, no necesitamos cualquier socio, sino socios que compartan aquello que nos mencionaba el artículo 2, que compartan esos mismos fines e incluso que compartan nuestros ideales. Debemos de elaborar los documentos básicos. ¿Cuáles son los documentos básicos? Pues principalmente las bases constitutivas. O sea, conocer bien, o sea, cuáles son el reglamento con el que vamos a estar operando la sociedad cooperativa. Algo, o sea, o sea, como nos vamos a dedicar a una actividad económica, nos decía el propio artículo 2, tenemos que elaborar un plan estratégico a largo plazo y un plan de negocios a corto plazo para saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos haciendo. Michelle mencionaba a veces 3 años, dice, algunas organizaciones duran 3 años. Pues dice, yo fui consultor de Nacional Financiera en el Centro de Desarrollo Empresarial y teníamos una estadística que decíamos que los micro y pequeños negocios no tienen un periodo de vida mayor de 2 años, principalmente por la falta de planeación. Hay muchos factores, pero la falta de planeación es básica, ¿sí? Entonces tenemos que elaborar un plan estratégico que nos dé direccionamiento y un plan de negocios que evalúe el conocimiento del negocio y también, como se llama, de los aspectos económicos que se tienen.
Importante es impartir una educación cooperativa. Saber bien qué es el cooperativismo, porque es un cambio radical del esquema en que funcionamos. O sea, nosotros, o sea, dicen que nos forman para ser empleados, ¿no? Y debemos, o sea, aquí aprender a tener las dos cachuchas que dicen, o sea, la cachucha de empleado, pero también la de dueño de nuestra propia organización productiva, que es la sociedad cooperativa. Y no basta, con lo que es la capacitación, sino tenemos que impartir, ¿cómo se llama?, educación cooperativa, porque tenemos, o sea, no solo que conocer los principios del cooperativismo, sino también cambiar nuestra actitud. Por eso hablamos de educación cooperativa y en los principios se habla de la educación en economía solidaria, ¿sí? Porque también las cooperativas tienen que desarrollar una relación de negocios, no solo de engaño como incurren muchas empresas, principalmente las llamadas, ¿cómo se llama?, empresas de productos milagros, sino también otro tipo de organizaciones mercantiles. Sino nuestra relación también debe ser ética con quienes interactúan con nosotros. Y bueno, ya teniendo, o sea, pues ya teniendo los socios, ya teniendo los documentos básicos, ya en conocimiento de si nuestro proyecto es el adecuado para hacerlo, ¿sí? Y tomando educación cooperativa, pues empezamos ya estamos listos para constituir la sociedad cooperativa y tramitar ante la Secretaría de Economía la autorización de la denominación por razón social. Y para esto vamos a requerir la firma electrónica, ¿eh? Este trámite se desarrolla por el portal de internet de la Secretaría de Economía y, o sea, actualmente algún tiempo la hicieron presencial, pero actualmente no están aceptando, y más por la pandemia, ya trámites presenciales. Tiene que hacerse a través, ¿cómo se llama?, de una firma electrónica y del portal de la Secretaría de Economía. Y después viene, pues, lo que serían el proceso de constitución de la cooperativa. Primero, emitir una convocatoria, la Ley General de Sociedades Cooperativas para la Constitución no menciona el periodo de la convocatoria, pero el artículo 37 establece que la convocatoria tendría que hacerse con por lo menos 7 días de anticipación para los otros tipos de asamblea. Entonces, legalmente se retoma esta parte de los 7 días. Y algo importante, no podemos convocar si no tenemos, ¿cómo se llama?, ya la autorización de la denominación, ¿eh? O sea, porque si convocamos en la revisión que hace en la inscripción al registro público, puede ser rechazada nuestra, ¿cómo se llama?, nuestros documentos constitutivos, ¿eh? Entonces tenemos que emitir siempre y cuando ya tengamos la autorización de denominación, ¿sí?, por parte de la Secretaría de Economía, que también la bajamos del sistema de economía, del sistema de denominaciones de la Secretaría de Economía. Ya teniendo la emisión de la convocatoria con 7 días, digamos que el día primero recibimos la autorización. Empezamos a contar a partir del día 2, que sería 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y podemos celebrar la Asamblea Constitutiva. Y aquí, o sea, vamos a celebrar la Asamblea Constitutiva, nos dice el artículo 12 que vamos a poner, tenemos que elaborar un acta de asamblea. Un acta de asamblea donde nosotros estemos anotando los datos generales de los socios.
¿Y cuál es? O sea, tampoco, o sea, la ley de cooperativas tenemos que meterle mano, pero con ganas, porque tampoco nos dice cuáles serían los datos generales. Lo que nosotros sugerimos es que en el proceso de inscripción hay un formato que se llama M4 de la Secretaría de Economía y ahí se vacían ciertos datos generales. Entonces, que es el nombre, los apellidos, el CURP, ¿sí? el RFC y la nacionalidad y el domicilio. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de la nacionalidad, la pregunta podría ser, ¿un extranjero puede ser parte de una, o una extranjera puede ser parte de una sociedad cooperativa? Y la respuesta es que sí. Sí, pero por los trámites posteriores, su calidad migratoria no puede ser de turista, sino debe de contar con Registro Federal de Causantes y con CURP. O sea, que puede trabajar en el país. Y también hay otra restricción que es la ley de inversión extranjera, que en su artículo 7 dice que los extranjeros no pueden tener más del 10% de el capital social de una sociedad cooperativa. Entonces tenemos incluso que hacer adecuaciones, porque si son 5, pues si cada uno de los socios en una cooperativa tiene que aportar un certificado igualitario, en este caso caería en el 20%. Entonces tendríamos que hacer un ajuste. Y también para los extranjeros en las bases constitutivas tendríamos que, o sea, si los vamos a aceptar, tendríamos que establecer una cláusula de admisión. Si no aceptamos extranjeros, la cláusula que se anote en las bases constitutivas es de exclusión. Pero si los aceptamos es una cláusula de admisión donde deben de cumplir con una carta que establece la fracción primera del artículo 27 de la Constitución, y la propia ley de cooperativas establece que un extranjero no podrá ser representante de la cooperativa ni a cargo de administración de la misma. Cosa, bueno, yo en lo personal estoy en contra de eso porque, bueno, los cooperativistas deberían ser, ¿cómo se llama?, tener los mismos derechos todos. ¿Sí? Pero bueno, la ley eso es lo que establece. Y además, bueno, en el acta tenemos que poner los nombramientos que se tienen que desarrollar en la cooperativa. El artículo 43 de la Ley General de Sociedades Cooperativas establece que en las cooperativas debe haber un consejo de administración y un consejo de vigilancia, integrado por presidente, secretario y vocal, cada uno de ellos. Y es práctica común en las cooperativas que, a pesar de que no lo dice, el vocal lo nombremos como tesorero, o tesorera. Entonces, ahí son los nombramientos que tendríamos que hacer, pero también el artículo 43 nos dice que si la cooperativa es de 10 o menos socios, bastará con que nombremos a un administrador, y el artículo 45, en el caso de vigilancia, nos habla de que se puede nombrar un comisionado de vigilancia. La sugerencia que regularmente hacemos cuando se constituyen es que no nombren solo un administrador, sino también nombren un administrador suplente con las mismas facultades del primero. ¿Sí? Algo que también, o sea, que tiene una falla que se puso con las modificaciones para las cooperativas de ahorro y préstamo, es un artículo 43 bis, que en su fracción novena establece que los consejeros, en este caso también aplica a los administradores, no pueden ser familiares. Entonces, si se constituye una cooperativa familiar, únicamente familiar, ahí hay un problema, ¿eh? Entonces, o sea, los consejeros en este caso, o sea, tanto el administrador como los comisionados de vigilancia
no deben tener parentesco, dice esa fracción, en grado de consanguinidad, en el primer grado, y por afinidad o legal hasta el segundo grado. Entonces, eso tendríamos que estarlo considerando en los nombramientos. Y finalmente habla el artículo 12 de la autorización de las bases constitutivas. Y la recomendación aquí es que las bases constitutivas se lean de antes de celebrar la Asamblea Constitutiva, porque, bueno, pues pueden ser un documento muy amplio y ser muy desgastante, porque estos acuerdos deberían, perdón, cuando se constituye una cooperativa, deberían de ser por unanimidad. Incluso se habla de la ley de sociedades cooperativas, en su artículo 10, se habla de que lo que no contenga la ley de aplicación supletoria es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y en la Ley General de Sociedades Mercantiles se establece que la modificación de los estatutos, en este caso de las bases constitutivas, debe ser por unanimidad. Y con mayor razón, en la Constitución debería ser con unanimidad la aprobación de las primeras bases constitutivas, o sea, no tener discrepancia en este caso. Bueno, entonces ya se firma el acta de asamblea y los documentos complementarios, o sea, estamos hablando de las bases constitutivas. Recomendamos firmar también una carta de manifestación de voluntad y certificados de aportación, y el siguiente paso es tramitar la certificación. El propio artículo 12 nos habla en su último párrafo que esta certificación puede hacerse, o acreditación puede hacerse ante fedatarios públicos, que son dos de ellos, o sea, es el notario público y el corredor público. O sea, y también, o sea, es una de las pocas sociedades, o sea, junto con la Sociedad de Solidaridad Social, que puede acreditarse ante alguna autoridad. En este caso, en provincia, ante las autoridades municipales, presidente municipal, delegado municipal, o en la Ciudad de México, ante los titulares de los órganos políticos administrativos, que hacen veces en este concepto de fedatarios públicos también. Se puede constituir las cooperativas, o sea, con la diferenciación de costos que se tienen. Desafortunadamente, con los cambios de administración y con los programas que tiene el STIFE, las ahora alcaldías, muchas de ellas no están, o sea, por ejemplo, en los últimos 3 años, solo algunas de ellas constituyeron. Había otras que no lo estaban haciendo. Y el acudir con un fedatario público, o sea, tiene sus grandes diferencias, dependiendo de qué tan grande el colmillo tiene o las fauces. El fedatario público puede llegar a cobrar más de 20,000 pesos una constitución, ¿sí? O pueden algunos corredores públicos, o sea, cobrarte pues cerca de 7,000 pesos, 7,000 pesos por una constitución, ¿no? Que varía mucho, o sea, y varía tanto, o sea, como sea el carácter del fedatario público, porque la mayor parte de lo que cobran es sus honorarios. Solo una parte es la inscripción al registro público, que cuesta actualmente poco menos de 2,000 pesos. Y bueno, ya tramitando la certificación ante los fedatarios públicos, ¿sí? Si es con un fedatario público, el fedatario público tiene un sistema de inscripción electrónico ante el registro público de la propiedad y del comercio. Y esto pues lo pueden hacer de manera muy rápida y hacerlo y dentro del honorario que les debe estar incluido
este concepto que se llama registro de Hacienda, ¿sí? De la inscripción al registro público de la propiedad y del comercio. Lo hacen casi de manera inmediata y esto puede, o sea, yo llego a trabajar con varios fedatarios públicos y puedes constituir la cooperativa en un lapso de 15 días, ¿eh? O sea, pero bueno, hay veces que por diferentes causas este proceso se alarga. No puede alargarse más de 6 meses porque el permiso de denominación de que expide la Secretaría de Economía, o sea, tiene una caducidad a los 180 días. Entonces, eso es lo que hay que vigilar y además, o sea, también dar aviso del uso del permiso dentro de ese plazo de 180 días. Entonces, bueno, si nosotros lo hicimos ante una autoridad de alguna alcaldía o un municipio, nosotros somos los que tenemos que llevar a inscribir ante el registro público de la propiedad y del comercio que nos corresponda, donde esté el domicilio, a la sociedad cooperativa. Ahí pagamos y entregamos físicamente en ventanilla, que es la ventanilla SIGER del registro público para la inscripción de la sociedad cooperativa. Y yo recomiendo que ya registrado, no antes, porque sí lo pueden llegar a hacer antes. Se puede, ¿cómo se llama? Tramitar el RFC ante Hacienda. Regularmente a veces los notarios, o sea, o corredores públicos te pueden hacer la inscripción ante Hacienda. Yo en lo personal no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si lo haces, o sea, haces un registro por internet con el fedatario público, cuando vayas a Hacienda a sacar la firma electrónica, porque esa no te la dan los fedatarios públicos, te van a exigir un comprobante de domicilio a nombre de la cooperativa. Y eso puede retrasar, ¿cómo se llama? El trámite, pero si tú, ¿cómo se llama? Haces directamente el mismo día el trámite de alta en el registro público y la firma electrónica con el comprobante, o sea, porque debemos de tener un comprobante para la constitución, o sea, de domicilio que esté a nombre de alguno de los socios, no del representante legal, sino de cualquiera de los socios. Y finalmente, ya contando con registro federal de causantes, podemos aperturar ¿cómo se llama? La cuenta bancaria. Ahora, en el aspecto fiscal, o sea, si nosotros, de acuerdo a la actividad, podemos elegir el régimen fiscal en el cual debemos estar. Generalmente está el régimen general de ley, ¿sí? Pero en el régimen general de ley, o sea, las personas morales, cuando tengamos, digamos, si al final del periodo tenemos 100 pesos de utilidad, de acuerdo al artículo 90, nos dice el gobierno, ya como socio mayoritario, nos dice, espérame, o sea, cooperativa tiene 100 pesos de utilidad, no puedes repartirla, primero me tienes que dar el 30% de esa utilidad. Y el 70% te lo repartes en los socios, y además esos socios, cuando le pagues el dinero, igual que cualquier empleado, sí le tienes que retener impuestos sobre la renta. Entonces pagas 2 veces un impuesto, ¿eh? O sea, como cooperativa y como socio. Pero hay un régimen especial para sociedades cooperativas que está estipulado en el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que nos dice que podemos diferir la totalidad del impuesto, ¿sí?, hasta el ejercicio fiscal en que se distribuye a sus socios la utilidad gravable que les corresponda. Aquí, o sea, en términos, o sea, llanos, es que no nos aplica el artículo 9. Y en lugar de repartirnos el 70%, nos podemos repartir el 100%, pero sí, de acuerdo al artículo 77,
o sea, de acuerdo al monto que nos toque a cada socio y en la forma de repartición que puede ser en una sola exhibición o mensualmente, nos van a estar reteniendo impuestos. O sea, las cooperativas sí pagamos impuestos, pero tenemos ese beneficio. Y ese régimen no es el régimen general de ley, sino se llama sociedades cooperativas de producción que optan por diferir sus ingresos. Cabe anotar que las cooperativas de consumo tienen el mismo trato de las asociaciones civiles, que son personas morales no lucrativas y no pagan ni impuestos sobre la renta y no pagan, perdón, y no pagan IVA. Y otra de las preguntas, bueno, o sea, aquí si no hay más, o sea, es elegir el régimen especial para las cooperativas. Y finalmente, las cooperativas se pueden, ¿cómo se llama?, inscribir a la seguridad social. En las cooperativas de consumo, no necesariamente, no necesariamente puedes inscribirte, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás unido para comprar en común, no para ejercer un acto mercantil de venta, ¿eh? de bienes o servicios. Pero en las cooperativas de producción estamos sujetos, de acuerdo al artículo 12 de la ley del INS, al régimen obligatorio. Entonces, sí deberíamos estar. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que muchas cooperativas, por el costo que tiene la seguridad social, no están inscritos, ¿eh? Pero sí podemos hacerlos, y es más, bueno, nosotros sugerimos que se esté haciendo, hagamos el esfuerzo para tener la protección, de la seguridad social, y bueno, pues en algunos casos se tenga incluso el derecho a la pensión. Y en el caso del Infonavit, o sea, los cooperativistas van a decidir, ya hay jurisprudencia sobre eso, y van a decidir si se inscriben o no se inscriben al Infonavit, si dan la aportación al Infonavit o no la dan. Pero si consideran que sí deben de estar inscritos, no pueden cambiarse a un régimen donde no paguen la aportación, ¿sí? Y si no pagan la aportación, sí puedes, o sea, en un momento dado decidir, inscribirte al Infonavit y obviamente tener los derechos del Infonavit, que pues en lo personal también deben de hacer muchos cambios al Infonavit, principalmente en el esquema de algunos trabajadores que ya están y que están pagando basado en salarios mínimos, ¿no? Ahí sí, bueno, ese es otro rollo. Bueno, y con esto, bueno, damos pauta a las preguntas que ustedes tengan. Dejo de compartir, ¿eh?